Hola, buenos días, mi comunidad, ¿qué tal está? Espero que estéis muy bien. Pues yo os saludo con mucho amor, con mucha alegría, con mucha paz interna, con mucha tranquilidad, que eso es lo que cuenta. Espero que habéis descansado muy bien. Hoy es domingo y me levanté con ánimos de preparar el pan de cada día, también preparar unos pancakes para la casa, para mí, que me encanta consumir lo que estas manitas preparan. No, no tenemos que ser perezosos. Yo no quiere decir que siempre tengo motivación, no, es que tomo responsabilidad de mi vida. Es como si estuvieses en un barco y hay alguien un capitán de barco que está conduciendo el barco, ¿no? Y aunque esté fatigado, lo hace, aunque toma la responsabilidad de ese barco. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida, ser responsables de nuestra propia vida y no dar la responsabilidad que nosotros tenemos que llevar, ponerlas en manos ajenas o abandonar, que tampoco está bien. De todas maneras, tengo aquí atrás, voy a preparar el pan de cada día. El pan que había preparado se acabó ya después de 2 semanas, si no me equivoco, 2 semanas. Preparo un pan y lo pongo en el frigorífico, en el freezer, así para que se conserve bien y lo calientas, es como si estuviese fresco, fresco de lo fresco. Eso es lo que quiero compartir con vosotros, el preparar el pan. Yo soy muy creativa, le pongo algunas cositas de más, pero no está mal, al contrario, está muy bien, es muy sano y le meto ingredientes como algunas especias, como las raspaduras de coco que funcionan también como fibras, el coco es muy bueno y lo quiero compartir con vosotros. Vamos para allá, manos a la obra. Bueno chicos, ¿qué es lo que tenéis enfrente? Aquí tenéis la levadura fermentada, lo puse en un vaso. Yo utilizo levadura seca, se puede utilizar otra levadura fresca, es lo mejor. Eh, Le puse azúcar, un poco de agua tibia, lo dejé fermentar, ya está fermentado chicos. Y este molde, veréis que yo lo utilicé, acabo de utilizarlo para hacer unos pancakes que están aquí. Estoy haciendo dos cosas a la vez. Estos son los pancakes que todavía voy a preparar para el desayuno. Fresquitos. No hace falta que salga a la tienda, sino yo tengo mi propia tienda aquí en la casa. Procuro de tenerla. Pues lo que hago es invertir esta levadura, todo, todo, absolutamente todo, sacarla. Yo voy a preparar bastante pan, no mucho, pero unos 4 panes. Y le puse 2 cucharas grandes de levadura. Chicos, preparar el pan no es difícil, es una cuestión de querer prepararlo. Y lo que tengo aquí también, ya lo puse en la licuadora, es la sémula de la harina de la sémula. Aquí está, no le puse nada, solamente agüita, porque se tiene que disolver muy bien la sémula. Yo antes no lo sabía, lo tuve que aprender. Y lo voy a sacar todo con una espátula, chicos. Tengo aquí una espátula, no hay que desperdiciar nada, porque es una sémula maravillosa. Y ponerlo todo con la levadura. Vais a ver qué pan va a salir de maravillas. Le voy a poner agua para que no se seque, para que me sea fácil de limpiarlo, porque la sémula cuando se seca es como plástico, bueno, la harina no en general. Y lo que voy a hacer con esta espátula es remover todo con la levadura. Como os digo, yo no sigo estándar, como yo preparo según lo que yo creo. Me sale un pan maravilloso, delicioso, esponjoso, sano, sobre todo eso, ¿no? Para comer sanos, para mantenernos sanos. Bueno, ¿qué es lo que le voy a añadir? Os lo voy a dejar ver.
yo le añado raspaduras de coco. Yo lo pongo en todas cosas porque a mí me encanta el coco, las raspaduras, también en el pan. Le voy a poner un poco de que no me falte el anís en la casa. El anís molido. En holandés se llama anijs. Así también estáis aprendiendo el holandés. El anís le da un sabor delicioso al pan. Le puse dos cucharaditas. Yo lo suelo moler. Si no lo has molido no pasa nada. Lo puedes también poner sin molerlo. Le voy a poner un poco de azúcar morena. No mucho, poquito. Así. Le voy a poner también sal. La sal céltica. Siempre la sal céltica está aquí, escrito. Lo dejo ver. La sal para que el pan tenga sabor. Se ve una sal rara, pero todo se va a disolver. Todo se va a disolver. Por eso es lo que hago yo primero. Voy a disolver todo esto. Y le podéis añadir lo que según vosotros creáis. Yo le voy a añadir también una mezcla que utilizo por las mañanas. Es una mezcla que yo también hice. Yo soy muy creativa, lo digo. Esto es un tarro, en realidad un tarro de especias. Tengo en él una mezcla de cúrcuma, de jengibre, de, ¿cómo se dice?, pimienta negra, cardamomo. Tiene también tomillo. Y yo lo utilizo por la mañana para bebérmelo, que lo preparé ahora, está ahí. Y yo me lo bebo como para mantenerme sana. Y esto se lo pongo también a mi pan de cada día. Así. Yo comparto con vosotros, chicos. Vosotros hagáis, yo no digo que tengáis que hacer lo que yo hago. No. Ahorita también tiene canela, que se me olvidó, pero lo voy a poner más canela. La canela a mí me encanta. Es muy sana. Y yo lo que hago es... Este es un pan medicinal. Mejor de lo que compramos afuera. No sabemos lo que le han añadido. Pues yo voy a mezclar todo muy bien. Esta es la harina de la sémula, que es esta, la que he puesto en la licuadora con el agua. Esta es la sémula, chicos, la más fina. La utilicé también en los pancakes que tengo aquí, que lo voy a preparar ahora para desayunar. Después de haberme levantado y haber hecho mis estiramientos para mantenerme sana. Se disuelve todo esto muy bien, como un pastel. Y después le voy a añadir más harina. Si tenéis una harina de, ¿cómo se dice?, de trigo, que llamamos aquí, yo creo, folcoron, la harina que tengáis, que la más sana, la vamos a mezclar aquí para preparar nuestro pan. Y le voy a también añadir un poco de la harina de la patentada, ¿no?, la blanca. Si no, va a salir un pan muy pesado. Y yo quiero que salga un pan un poco esponjoso. Lo estoy mezclando muy bien porque tengo que disolver la sal. La harina que le voy a poner ahora, ¿cómo se dice?, es la harina patentada con la de sémula.
Si tienes alguna cosita así, pues lo vais poniendo cada vez. Lo tengo que traer aquí cerquita para que así no tenga que... Bueno, lo voy a poner aquí. Es que no quiero que se me moje. Voy a traer el tarro aquí cerquita. Yo lo pongo la harina en un tarro muy grande, así sacando cada vez. Un tarro de 5 kilos. Así. Le vais añadiendo harina. Sería mejor si yo voy a comprar la próxima vez la de trigo. La utilizo cuando hago mi pan. O tenía que moler la harina de... No la harina, sino la avena. Y ahora voy a mezclar todo esto para que no le ponga mucho. Está bien de utilizar esto por si acaso hay algo en la harina, se va a quedar aquí. Esa es la intención también para soltar la harina. Soltarla muy bien. Y lo que vamos a hacer es mezclar muy bien la harina y viendo si necesita agua o no. Yo tengo un agua preparada aquí tibia. Lo que le voy a añadir también, que casi se me olvida, chicos, es el aceite de oliva. Así. Yo siempre se lo pongo al pan. No creo que sea una cosa negativa, al contrario. Y yo con una espátula primero mezclo todo muy bien. Lo puedes mezclar muy bien. Yo no necesito una máquina para preparar el pan. Hay muchos que tienen máquina pero no preparan nada. Compran muchos aparatos. Y al final no hay nada de pan ni comprar por comprar, consumismo. Y así mezclando con esta cuchara de madera, tú vas mezclando muy bien el pan. Vais a ver qué pan va a salir. Ahora lo voy a mezclar con un poco de agua. Le voy a añadir un poco de agua tibia. Y así mezclándolo y os dejo ver cuando termine. Lo que os quiero dejar ver, chicos, es lo saqué del molde. Después de mezclarlo muy bien con esta cuchara. Lo saqué aquí y lo empecé a mezclarlo muy bien, trabajarlo. Hay que trabajar la masa muy bien. No sé si lo podéis ver. A ver si lo cambio un poco el estátil para que lo podáis ver bien. Mira, hay que trabajar muy bien la masa, chicos. Eso es muy importante para que te salga un pan rico. Y mientras tanto le voy añadiendo un poco de harina. Lo vas trabajando con las manitas, que es vuestra máquina más maravillosa. Lo vas trabajando para que todos esos ingredientes que hemos añadido se integren muy bien. Esa es la intención de trabajar la masa. Vais viendo que la masa ya no se pega. Cuando no se pega, eso quiere decir que la masa está muy bien trabajada, muy bien trabajada. Lo que voy a hacer ahora, ponerlo en el mismo molde. Voy a ponerlo un poco así.
para que lo veáis. Lo voy a poner en el mismo molde en el que comencé. Le voy a poner un poco de aceite para que no se pegue. El aceite lo tengo aquí de lado, chicos. Un aceite de girasol. Lo pongo así al molde y lo voy a poner a fermentar, porque yo he experimentado con muchas maneras de hacer el pan y esta manera me sale el pan muy rico. Y lo dejo aquí a fermentar. Lo vas a cubrir con algo y lo dejas por 40 minutos a fermentar. Cuando fermente voy a seguir con vosotros, chicos. Bueno, chicos, después de haber trabajado bastante el pan fermentado, lo fermenté otra vez y aquí está el resultado. Acabo de sacarlo, está muy caliente. Pan casero, delicioso, delicioso, os digo. Os animo a que vosotros también hagáis vuestro pan casero. Aquí está el pan, chicos. Mira, es una maravilla. Maravilla. Bueno, chicos, como veis atrás mía, ahí está el pan de cada día. Sí necesita un poco de esfuerzo porque nada es gratuito, nada sale por así, hay que hacer un esfuerzo. Eso es lo que compartí con vosotros hoy, chicos. Espero que os haya gustado, interesado. Si es así, te pido tu apoyo, que te inscribas. El apoyo es eso, escribirte, que es gratuito, para que cuando yo edite te llegue una notificación. Dame un like, así me apoyas, y compartirlo. Dejar un comentario, dejarme saber algo, si te ha gustado, sí o no. Eso es lo único que yo puedo esperar de vosotros, porque yo lo digo, necesito vuestro apoyo. Yo comparto, lo hago con mucho amor y además estas cosas me apasionan. Yo pongo mi pasión en las cosas que me gustan, en las cosas que yo creo que es interesante. No es por nada que yo le llame a este canal Vida Holística Consciente. Lleva en sí todo: vida, una vida holística y una vida consciente. Yo comparto con vosotros temas, cosas de las que podéis aprender, de que te pueden ayudar a reflexionar también, porque antes compartía temas, pero eso todavía lo voy a continuar, solamente que es cuestión de prioridades y de tiempo que tengo disponible. Eso es todo, eso fue todo por hoy. Mucho amor, mucha paz, mucha tranquilidad y hasta la próxima. Y lo hago desde lo más profundo de mi corazón. Un besotón. Bye bye. Ojalá escuche de qué país me estás siguiendo. Al menos déjame una reacción para saber si te gusta, si no te gusta, qué es lo que te interesa, qué es lo que, al menos los temas que yo comparto con vosotros. Si hay temas que os interesan, que yo puedo compartir más frecuentemente, dejármelo saber, así yo voy compartiendo temas a través de mi propia experiencia de vida. Bye bye.